It's Week Report time. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra entrega, ya la número 52 del Week Report, el magazine de noticias favoritas de todo el mundo mundial, especialmente para mí, Maximiliano Potter, y seguramente también para mi compañera Malka Meckler. Hola, Malka, ¿cómo estás? Todo bien, vamos. Muy, pero muy bien, tenemos una agenda cargadísima, así se dice. Estoy con una papa en la boca hoy, en vez de que sacar, me tomo un minuto, me saco la papa, ahí está, listo, ahora estoy hablando un poquito mejor, muy bien. Vamos a arrancar así, veloz y claramente, con toda la agenda que tenemos para esta edición número 52, y quiero empezar rapidito porque ella está desesperada por contar todas las novedades de su marca favorita, ¿no es así, Malka? Así es, Maxi. Te cuento y les cuento a todos que Apple presentó en la WWDC 2025 una serie de actualizaciones que van a redefinir la experiencia del usuario. Todo esto con énfasis en diseño, funcionalidad e inteligencia artificial. Apple anunció que este año todos sus sistemas operativos van a adoptar una nomenclatura unificada de iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, etcétera, 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 lo que va a facilitar la identificación y sincronización entre dispositivos. Las versiones beta ya están disponibles para desarrolladores y el lanzamiento al público se dará a finales de este año. iOS 26 va a estrenar el diseño de Liquid Glass, que introduce transparencia en botones y controles, dando una apariencia mucho más fluida y coherente con toda la interfaz. También Safari fue rediseñado para aprovechar toda la pantalla y en el caso de la aplicación de la cámara se simplificó a dos opciones principales, foto y video. En el caso de la aplicación de teléfono, ahora reúne llamada, favoritos y buzón de voz en un solo panel en vez de dividido como lo tenía antes. Para el iPadOS 26, el foco se da en la productividad, ya que ahora es posible redimensionar ventanas y colocarlas libremente en la pantalla, estilo computadora, y se va a añadir también una barra de menús como en macOS y va a llegar un visor de archivos preview que va a facilitar la gestión de documentos. Para macOS Tahoe se mejoró la búsqueda con Spotlight a algo mucho más preciso y todo esto se dio gracias a filtros personalizados que crearon. También integraron nuevas aplicaciones como teléfono y juegos que permite usar las Live Activities del iPhone directamente desde la Mac, reforzando la continuidad entre dispositivos, que es como la meta principal que tienen con toda esta actualización. Apple también lanzó una nueva aplicación de juegos que va a estar presente en todas las plataformas y esto permite descubrir títulos, acceder al catálogo de Apple Arcade y competir con amigos mediante la función de Play Together. Para los mensajes, esta aplicación gana funciones como fondos personalizados, encuestas en chats grupales e indicadores de escrituras. Y también se añadieron filtros para evitar mensajes de desconocidos, lo que aumenta la seguridad. En la parte de realidad mixta, el Vision Pro va a incorporar un soporte para controles PSVR 2, ampliando sus capacidades en videojuegos. Y también se mejoró la navegación con la vista y se va a permitir anclar widgets espaciales, haciendo una experiencia mucho más inmersiva. En el caso de los relojes, se introduce el gesto Wrist Flick, que va a permitir descartar notificaciones con solo mover la muñeca, y tiene un nuevo asistente de entrenamiento que está basado en inteligencia artificial, que va a ofrecer recomendaciones en tiempo real, que es algo muy importante. En el caso de los reconocidísimos audífonos AirPods, estos suman muchas funciones novedosas. Ahora es posible disparar fotos desde el iPhone o el iPad con solo tocar el vástago de los auriculares y se mejora la calidad de grabación de voz con un nuevo sistema de aislamiento en ambientes ruidosos. En la parte que todo el mundo habló previo a este evento, que es la inteligencia artificial, Apple presentó una función que permite interactuar con lo que está en pantalla mediante un gesto de captura. También se pueden hacer preguntas sobre contenido visual o realizar búsquedas contextuales. Además, anunciaron que su modelo de lenguaje local va a estar disponible para desarrolladores externos, lo que marca una apertura inédita para esta compañía. Y por último, llegó la traducción en tiempo real a mensajes, FaceTime y teléfono, lo que va a permitir conversaciones multilingües con subtítulos en directos y buscan eliminar barreras lingüísticas y así también poder facilitar
una comunicación global. Hay muchas más innovaciones, también se incorporó una herramienta para karaoke con los amigos y demás cosas que hemos visto, pero creo que estas son como el resumen general de lo que podemos ver, que lo que están buscando es crear una interfaz cohesiva y que pueda ser igual tanto en el iPhone como en el iPad, como en la computadora, y poder tener lo mismo que uno tiene en un dispositivo, en el resto de esos dispositivos para poder trabajar de una manera más fluida. En el caso de la inteligencia artificial, Max, a mí no me llamó, no me convenció todavía mucho, pero bueno, vamos a ver. Sigue siendo todavía la gran deuda y la gran incógnita de la marca de la manzanita, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando con su política, con su estrategia en lo que es ya la tecnología de hoy y lo que va a ser en el futuro, donde realmente no sabemos muy bien a qué apunta Apple, ¿no? Y llama la atención, realmente llama muchísimo la atención. En una de esas se vienen con una sorpresa o están ahí creando algo en silencio y nos tapan la boca a todos, pero por lo pronto, la verdad, muy pero muy frío, ¿no? Así es. Muy bien, lo que está un poco más caliente es el señor Mark Zuckerberg. Porque, claro, ¿qué es lo que pasa con Mark? Bueno, a Meta no le está yendo muy bien, que digamos, justamente en las cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial. Creo que le va mejor que a Apple en ese sentido, o al menos han tomado iniciativa y liderazgo en muchos sentidos, pero por lo pronto ya a Mark le saltaron los tapones y dije, bueno, listo, basta, voy a ir directamente a cortar por lo sano, y esa, no digo comprar, pero sí asociarse con una empresa que está haciendo muy bien las cosas y de la cual Meta es cliente, que es Scale AI. Bueno, esta fue la otra gran noticia de la semana, ya que Meta está preparando una inversión que se estima de alrededor de $14 mil millones en Scale AI, una empresa de la cual se está hablando muchísimo, de origen chino, y sería, bueno, un desembolso muy, pero muy importante. Creo que el desembolso récord en la historia de Meta, en lo que tiene que ver con, no digo la adquisición, pero sí empezar a formar parte de una compañía. Y no solamente se va a quedar ahí, sino que también va a incorporar al fundador de Scale AI, a Alexander Wan, al board de Meta, en un movimiento que, bueno, está reflejando un poco lo que es la frustración que tiene Mark Zuckerberg con todos los avances actuales de su compañía en términos de inteligencia artificial. Es una estrategia que está buscando reorientar el rumbo de Meta en todo lo que es este competitivo escenario de modelos de lenguaje, modelos fundacionales, de aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Y bueno, como les había adelantado, el acuerdo no contempla una adquisición directa, pero sí una participación muy importante dentro de la empresa, porque Meta se estaría quedando con el 49% de Scale AI, de esta compañía que es una de las startups más relevantes en lo que tiene que ver con el etiquetado y la anotación de datos para entrenar modelos de inteligencia artificial. La operación es lo que está haciendo muchas gigantes, que para no ser acusados de monopolio, de oposición monopólica, etcétera, etcétera, están de alguna manera financiando o asociándose con compañías. Esa es una operación similar a lo que hizo en su momento Microsoft con Inflection AI o lo que ha hecho Google con Character AI. Y esto le permite justamente a Meta, bueno, evitar los problemas judiciales, los problemas que tienen que ver con la regulación, en un momento, recordemos, en el que todavía está enfrentando un juicio por prácticas antimonopolio. Y por otra parte, bueno, Zuckerberg está confiando en Wan, a quien realmente considera como un líder capaz, una persona muy pero muy joven y con visión estratégica, para de alguna manera dirigir un nuevo laboratorio de investigación de inteligencia artificial dentro de Meta. Recordemos que el fundador, que Alexander Wan de Scale AI, ya había colaborado con Meta a través de Defense Llama, que es una versión especializada del modelo Llama desarrollada para aplicaciones de seguridad nacional. La verdad que todo este movimiento y la urgencia y el hecho de romper el chanchito o romper la billetera por parte de Meta tiene que ver o están mostrando la urgencia y la decepcionante recepción del modelo Llama, que fue lanzado hace muy poquito. Lo estuvimos dando esta noticia en abril, muy poquitos días atrás. Recordemos que se publicaron 2 versiones menores, se estaba esperando el famoso modelo Behemoth, pero
esto permanece sin fecha de salida, es una incógnita también. Hay dudas de competitividad frente a los avances prácticamente diarios de OpenAI y de modelos chinos como DeepSeek. Aparte también hay mucha reorganización interna dentro de Meta, que estuvo cambiando posiciones y reorganizando su equipo de inteligencia artificial, desplazando al liderazgo técnico que no logró cumplir con las expectativas. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Esta alianza con Juan y su equipo representa mucho más que una inyección de talento, es realmente una transferencia crítica de conocimiento sobre cómo se están construyendo los sistemas más avanzados del sector de la tecnología y por supuesto también de la economía. ¿Cómo continuamos, Malca? Maxi, seguimos con inteligencia artificial, pero ahora con algo que no sé si me convence, pero bueno, te cuento que el productor Timbaland dio un giro audaz hacia el futuro de la música con la creación de Stage Zero, que es una empresa dedicada al desarrollo de artistas musicales generados por inteligencia artificial. Su primer proyecto es Tata, que es una artista pop creada con la plataforma Suno AI, que no imita a nadie ni se presenta como un avatar, sino que es un personaje autónomo con su estilo propio y desarrollado completamente a partir de código. Stage Zero fue fundada junto a Rocky Mudaliar y Said Portillo con la visión de construir desde cero artistas que no solo canten, sino que aprendan, evolucionen y se presenten como figuras reales en un escenario digital. El enfoque para ellos va mucho más allá de la música y lo que buscan es crear sistemas narrativos y culturales que sostengan a estos nuevos artistas, combinando algoritmos, propiedad intelectual y robótica. En el caso de Timbaland, él lo resume con una nueva etiqueta a la que le dice A-Pop, el pop generado artificialmente. De acuerdo con los fundadores, esta iniciativa inaugura una nueva era para la industria y no se trata solo de usar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo, sino convertirla en el corazón del proceso creativo. En palabras de Mudaliar, los artistas del futuro no serán únicamente humanos, sino entidades completamente construidas a partir de software, datos y automatización. Timbaland es reconocido por su innovación constante en la producción musical y explicó que la inteligencia artificial ya le permite trabajar mucho más rápido y con una mayor precisión. Lo que antes a él le tomaba meses, hoy puede hacerlo en días. Esta eficiencia, sumando el potencial expresivo de los modelos generativos, transforma la inteligencia artificial de una curiosidad experimental a una nueva infraestructura para la creación. Me parece que Stage Zero plantea una pregunta provocadora y es si pueden los artistas generados por inteligencia artificial emocionar, conectar y construir una carrera real en el panorama musical. Para Timbaland dice que sí y con Tata va a poner esto a prueba. Para mí es una apuesta sumamente audaz, es una apuesta interesante. Pero no sé, siento que justo en esta parte de crear música, crear un artista y poder conectar, hace falta ese factor humano. Habría que ver cómo se desarrolla, cómo la van mejorando conforme las personas vayan dando feedback, pero no sé vos, ¿qué opinás de esto, Maxi? A ver, creo que este es uno de los aspectos que más me preocupan y que más rechazo me generan de la inteligencia artificial, y es el hecho de que es una tecnología que ha reducido la creatividad humana a un mero commodity, en el sentido de que aparentemente ahora cualquiera puede ser una persona creativa y echa por borda el hecho de que hay personas que estudiaron durante 20, 15, 10 años una guitarra o que tienen realmente un talento vocal o que saben pintar como los dioses, y eso lo ha corrido de un plumazo la inteligencia artificial, dando la sensación de que, bueno, ahora simplemente basta con la inteligencia para generar un prompt y con ciertas habilidades comerciales para de golpe y de la noche a la mañana transformarte aparentemente en un artista. Es un tema que realmente a mí me conmueve, me genera muchísimas contradicciones, porque claro, no estoy en contra de esto y hasta me parece que pueden surgir cosas muy pero muy valiosas a partir del empleo artístico de la inteligencia artificial, pero también se genera estas cuestiones, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si efectivamente la creatividad humana queda reducida a un mero commodity? Ya no vale nada porque aparentemente todo el mundo es capaz de hacer prácticamente lo mismo con un mero recurso, con una mera orden a una computadora.
Bueno, esos son los desafíos y es el mundo que nos toca vivir. Veremos de qué manera esto se va a ir configurando en el futuro, pero por la hora yo tengo más dudas que certezas. Eso seguro que sí. Si ya las tenía en toda mi vida, esto sigue sumando cosas. Y por supuesto también me preocupa el hecho de darme cuenta que las inteligencias artificiales, aunque no lo parezca, bueno, pueden mentir, pueden traicionar con el afán de conquistar. Y esto es lo que realmente ha revelado un experimento que se hizo con un juego de mesa que desveló la verdadera personalidad que pueden llegar a tener las diversas inteligencias artificiales. Porque cuando se habla de esta tecnología, uno lógicamente se pregunta, bueno, ¿puedo confiar en la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué haría si estuviera en mi lugar? Bueno, esto, para responderlas, un grupo de investigadores puso a competir a los 18 modelos de lenguaje principales que existen actualmente y los más avanzados en un escenario bastante inusual. Crearon una versión online del famoso juego Diplomacy, que es un juego de estrategia y de negociación y sobre todas las cosas de traiciones. La premisa fue bastante simple, aunque un poco inquietante. Es reemplazar a los jugadores humanos por distintas inteligencias artificiales para ver cómo se comportaban, qué hacían. Iban a ser fieles a sus palabras, iban a mentir para ganar, buscarían consenso o buscarían dominar por la fuerza. Y la verdad que la experiencia a partir de este experimento resultó ser mucho más que un simple juego, una simple simulación lúdica. Se convirtió realmente en un experimento pionero sobre el carácter emergente de muchos modelos de lenguaje actuales y el tipo de decisiones que podrían llegar a tomar en situaciones complejas del mundo real. Para los que no conocen, Diplomacy es un juego de mesa, está ambientado en Europa en el año 1901, y básicamente lo que hace es un juego de estrategia, donde las potencias de distintos países tienen que negociar, ir a la guerra, comerciar, etcétera, etcétera. Y este experimento lo que hizo fue enfrentar a 7 grandes potencias, controladas en este caso, en lugar de por seres humanos, por modelos de lenguaje. Estamos hablando del O3 de OpenAI, del Claude 4 Opus de Anthropic, el Gemini 2.5 Pro de Google, el DeepSeek R1, el Llama 4, bueno, etcétera, etcétera. Cada uno representaba un país, a Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, en un escenario europeo, y el objetivo era conquistar la mayoría de los 34 centros de suministros que había en el mapa, ¿no? Un juego de diplomacia, un juego de guerra también, un juego de muchas cosas. El juego tiene 2 fases clave, una que es la negociación, donde, bueno, los jugadores, en este caso las inteligencias artificiales, intercambiaban mensajes públicos o privados, y por otro lado la acción, donde realizaban movimientos concretos militares en secreto. Un poco lo que sucede en el mundo real, o sea, uno negocia la diplomacia, viaja al presidente, se reúne a las embajadas, pero por otro lado hay movimientos que uno desconoce. No hay dados, no hay azar, esto es pura estrategia, alianzas temporales, cuándo es conveniente hablar con alguien, cuándo no, dar alguna que otra puñalada por la espalda. Y bueno, de los juegos se trata de eso, y la primera gran sorpresa es que los modelos más exitosos en este experimento fueron, por supuesto, los que mejor mintieron. Y en ese sentido, OpenAI O3 se destacó por su capacidad para engañar a los contrincantes. En un turno, por ejemplo, del juego, le escribió en privado a su diario interno cómo había manipulado a Gemini 2.5 Pro planeando aprovechar su inminente colapso. Y claro, no era un fallo, era estrategia pura nada más. Por otro lado, en contraste, el Claude Opus 4 se mantuvo como el pacificador idealista, buscaba soluciones armoniosas, incluso cuando el juego solo admite un único ganador. Y esta tendencia a cooperar, a negociar, lo llevó a ser justamente fácilmente manipulado por O3 de OpenAI, que lo convenció de apoyar una victoria compartida, algo que era imposible en las reglas del juego, eso no existe, y hasta al final traicionarlo y hasta incluso eliminarlo sin remordimientos. Y por otra parte, el Gemini 2.5 Pro mostró una gran capacidad de anticipación y movimientos, pero
cayó víctima de una coalición secreta que estuvo liderada por su rival más maquiavélico. DeepSeek R1 sorprendió con un estilo más agresivo, más teatral, y resulta que demostró que incluso modelos mucho más económicos podían competir de igual a igual con el resto de los titanes de la inteligencia artificial para determinados entornos o para determinadas negociaciones. A ver, ¿por qué importa un experimento como este que suena divertido si no nos ponemos a pensar fríamente? Porque la verdad que es bastante peligroso. Pero bueno, más allá del espectáculo, que incluso las partidas fueron transmitidas por Twitch, este diplomacy de la inteligencia artificial busca resolver un problema de fondo en el mundo de la inteligencia artificial, que es la falta de benchmarks que sean realmente útiles. Son cada vez más los que nos están diciendo que los benchmarks que utilizamos actualmente para medir los modelos del lenguaje no se condicen con lo que realmente una inteligencia artificial puede hacer. Durante los años, los modelos han superado con facilidad las pruebas tradicionales para resolver acertijos, para escribir ensayos, para responder exámenes, y sin embargo esas pruebas no capturan la verdadera complejidad del comportamiento estratégico y hasta incluso moral en contextos mucho más realistas que tienen las inteligencias artificiales. Entonces, este tipo de experimentos lo que pueden hacer es introducir un nuevo estándar, evaluaciones multifacéticas, más accesibles, evolutivas, generativas, porque ya no se trata de llenar blancos, sino de enfrentarse a decisiones complejas con múltiples caminos posibles. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que aliarse con un enemigo hoy para destruirlo mañana? ¿Hay que fingir ser vulnerable para ganar tiempo? ¿Hay que negociar aparentemente una paz para planear en realidad una ofensiva? Bueno, las decisiones de la inteligencia artificial en estos contextos no solo entretienen, nos enseñan también sobre valores emergentes que hay en estos modelos, ¿no? Los límites éticos o incluso la ausencia de esos límites, y también esa capacidad de adaptación. Así que fíjense cómo un simple juego de estrategia puede empezar a desnudar lo íntimo de cómo están cosidos, la intimidad misma de cómo están armados los distintos modelos de lenguaje en los que estamos confiando muchas de las tareas que hacemos cotidianamente. Yo que vos, Malca, me estoy tomando un cohete a Marte porque este planeta ya no sirve más para nada. Ya está en manos de la inteligencia artificial, ya está listo, rindámonos, ya está. Sí, un poco así, y de la mano de la que estás diciendo, podemos pasar a la siguiente nota, que es que desde la llegada de ChatGPT en 2022, la internet, no sé, comenzó a llenarse de textos generados por inteligencia artificial. Ya no solo escriben las personas blog, respuestas en buscadores, publicaciones en redes, sino que todo empieza a mostrar un patrón sintético difícil de detectar. Esta transformación preocupa mucho a los expertos porque amenaza la calidad del contenido en línea y, más grave aún, el futuro de la propia inteligencia artificial. Sabemos que los modelos de inteligencia artificial aprenden observando grandes volúmenes de texto. Históricamente, estos datos venían de humanos con errores, matices y contradicciones reales. Pero ahora, muchos modelos se están entrenando con contenido creado por otras inteligencias artificiales, generando un ciclo artificial. Esto lleva a un fenómeno que se conoce como el Model Collapse, que es una especie de fotocopia de la fotocopia, donde el resultado pierde cada vez más claridad, contexto y autenticidad. El vicepresidente de Cloudflare, Will Allen, destaca que conservar datos reales es crucial. Y no es solo un tema filosófico para él, sino que en campos como la medicina o el derecho, entrenar modelos con datos poco confiables puede tener consecuencias técnicas y prácticas muy graves. Por su parte, Paul Graham, cofundador de Y Combinator, ya evita leer contenido posterior a 2022 cuando busca recetas para esquivar textos escritos por inteligencia artificial y optimizados solo para posicionarse en Google. Otro experto, que es Malte Ubiel, que es el CTO de Vercel, comparó esta situación con la búsqueda de low background steel, el acero fabricado antes de las pruebas nucleares, libre de contaminación radioactiva y esencial para fabricar instrumentos de precisión. Así como los físicos necesitan ese acero puro, los científicos de datos necesitan texto no contaminado para poder entrenar modelos confiables. Ante este desafío, algunos desarrolladores están intentando preservar una copia limpia del Internet,
con proyectos como lowbackgroundsteel.ai, que es impulsado por Cloudflare, donde recopilan datos previos al boom de la inteligencia artificial generativa. También se mantienen archivos como el Arctic Code Vault de GitHub, que es un repositorio de código enterrado en una mina en Noruega, o bases lingüísticas como WordFreak, que dejó de actualizarse en 2021 para evitar la contaminación sintética. El objetivo de todos estos esfuerzos creo que es sumamente claro y es conservar una base de conocimiento genuina, porque a pesar de que las herramientas como ChatGPT son sumamente útiles, la inteligencia artificial puede ser confiable si se construye sobre datos verdaderos. De lo contrario, se corre el riesgo de alejarse del mundo real. Will Allen lo resumió como: siempre querrás estar conectado a algún nivel de verdad, que creo que es 100% cierto. Estamos en un mundo donde todo nos lo cuestionamos, no por el hecho de que queramos pensar más a profundidad, sino porque realmente ya no sabemos qué es verdad o qué es mentira. Lo hablamos con la artista que vimos ahorita, creada por inteligencia artificial. ¿Cómo uno va a darse cuenta quién es una persona, cuál cuadro lo hizo un artista? Estamos llegando a un punto donde no logramos distinguir realidad y ficción y es un poco preocupante. Claro que sí, especialmente en lo que tiene que ver con lo que comentabas recién, ¿no? Cómo se está llenando de, entre comillas, basura Internet, especialmente en determinados ámbitos, ¿no? Como pueden llegar a ser el académico o en aquellos en donde una información veraz y útil y realmente comprobada pueden ser realmente determinantes en un trabajo o en cualquier tarea que se pueda llevar adelante, ¿no? Ahora hasta nos estamos encontrando que ni siquiera podemos confiar en cosas mínimas, como puede llegar a ser la reseña de un producto al momento de comprarla, porque bueno, eso está generado por alguna clase de bot o lo que sea, pero bueno, parte de las complejidades del mundo que ha cambiado tanto a partir de octubre del 2022, cuando ChatGPT dijo: hola, aquí estoy, y bueno, todo se fue al verdadero demonio. Pero bueno, no queremos cerrar este Week Report sin contarte que, hablando de inteligencia artificial, el Festival de Inteligencia Artificial 2025 pasó esta semana por Panamá, con una participación muy pero muy exitosa, con más de 200 asistentes, un programa enfocado en el uso estratégico de la inteligencia artificial en el contexto de las empresas, por supuesto. Se celebró en la ciudad de Panamá el Festival de IA, organizado por Conecta B2B, un evento muy interesante que reunió expertos, a consultores, a emprendedores, a ejecutivos de empresas tecnológicas, en una jornada que ofreció conferencias, casos prácticos, espacios de networking, en torno a la transformación digital y al futuro del trabajo y a todo lo que está provocando la inteligencia artificial en sí, ¿no? Es la quinta escala que tuvo esta gira, que ya ha pasado por El Salvador, por República Dominicana, por Puerto Rico, por Guatemala, y que en este caso esta semana tuvo su sede en el Sheraton Grand Panamá. Ahí tuvimos conferencias, por supuesto, de Marcelo Burman, gerente general de Conecta B2B, relacionadas con el futuro del trabajo. La agenda técnica estuvo a cargo de especialistas como Ramón Pineda, consultor de Technology, y también de Gary Lezama, líder de preventa de Business IT para Centroamérica y Caribe. Por supuesto, estuvo un interesante workshop por parte de Lorena Díaz Quijano, que es formadora de LinkedIn Learning, relacionado a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y el trabajo y la búsqueda de trabajo. También tuvimos una perspectiva corporativa por parte de Víctor Betancourt, gerente general de Sonda para Guatemala y Panamá. Guillermo Isturiz de Expand Latinoamérica también estuvo hablando sobre el papel complementario de los humanos y de los agentes virtuales en lo que tiene que ver con la atención al cliente y hacerla más eficiente y personalizada. Así que, bueno, una agenda cargadísima de este festival que está recorriendo toda Centroamérica y que el 8 de julio va a estar en Nicaragua, el 17 de julio va a estar en Honduras y el 14 de agosto va a estar en Costa Rica. Así que a anotar si estás en alguno de esos países y a sumarte a la experiencia del Festival de Inteligencia Artificial que te está brindando Conecta B2B a lo largo de toda la región. Ahora sí, punto final, terminamos este Week Report número 52. Te invitamos a ingresar a itnao.conectab2b.com para enterarte de todo, no solamente en el Week Report, sino también en los protagonistas y también en Prompit, y también, bueno, con toda la información que tiene para ofrecerte ITNOW siempre, cada día y cada semana. Chau, chau, nos estamos viendo. Adiós. Bye.
It's week report time.